Shalom, shalom. Estamos en Ministerio Nueva Jerusalén. Les saluda la profeta Elisa Quirós desde Madrid, España, Sefarad. Vamos a estar predicando del Sheliach Shaul en este tiempo tan precioso que el Eterno ha preparado. Es un gozo de verdad el poder compartir. Y realmente es una bendición, ¿no? El poder estar predicando su palabra, el de ser vasos útiles para su reino. Creo que es el mejor trabajo que podemos tener, el de estar trabajando para su obra, llevar continuamente su palabra y de bendecir a otros, es ser canales de bendición para llegar a esas vidas, esas almas que necesitan de la palabra. Aleluya, pues la palabra es el refrigerio nuestro, ¿no? Es el alimento que viene a traer a nuestras vidas sanación, liberación, restauración. Y la verdad que la palabra es viva, está viva. Cuando nosotros leemos las Escrituras, entendemos que realmente necesitamos de comer de ese alimento. Así cuando somos bebés, necesitamos de esa leche, la leche materna, de ese alimento que necesitamos para que todo nuestro cuerpo empiece a crecer y a fortalecerse. También necesitamos, a medida que vamos creciendo, comida más sólida, porque ya no somos bebés, ya somos ovejas que necesitamos un alimento sólido para que nuestros huesos y nuestro cuerpo tengan más fortaleza, más fuerza para continuar. En verdad, esta palabra que traigo hoy es una palabra de un estudio sobre el apóstol Sheliach Pablo. Su nombre es en hebreo Shaul. Así que vamos a ir desglosando el libro de Hechos, capítulo 23. En realidad no le he puesto título a esta enseñanza, pero bueno, está basada en el apóstol Pablo. Bueno, vamos a ir, aleluya, a ir desglosando esta enseñanza tan, para mí ha sido de gran comida espiritual, ¿no es cierto? Porque en realidad necesitamos ir creciendo y tener más conocimiento y revelación cada día en nuestras vidas. Así que vemos que el nuevo pacto que, bueno, le llamamos el Nuevo Testamento. En realidad el nombre real es Nuevo Pacto o Pacto Renovado, ¿sí? Porque recordemos que un testamento es algo, un mandamiento o una petición o algo que dejamos de nuestras últimas voluntades cuando fallecemos. Pero en realidad sabemos, mis amados, que la persona fallece, tiene que fallecer para que los testamentarios, ¿verdad?, puedan recibir lo del testamento. Y en realidad sabemos que nuestro Mashiach sí falleció, aleluya. Y todas las escrituras vemos que Él nos habla de Él. Él es el centro de las Sagradas Escrituras.
pero sabemos, mis amados, de que Él vive, Él resucitó, aleluya. Por tanto, a través de Él nosotros recibimos un nuevo pacto, una nueva alianza con el Padre Celestial. Es un pacto renovado. Aleluya. Así que desde las páginas del nuevo pacto conocemos la vida de Pablo. Amén. Todos conocemos esa vida tan entregada a la obra del Eterno. Aleluya. Y fíjense en que Pablo en realidad se llamaba Shaul, es un nombre hebreo, porque él era hebreo. Así lo demuestra cuando se dirigía de camino justamente a Damasco. El mismo Yeshua dice que se le presentó, ¿verdad?, en ese camino. Y Yeshua le habló en hebreo, en el idioma de él. Shaul también hablaba arameo y también hablaba griego. Pero dice en la palabra que él era fariseo. Tal vez había nacido en Tarsus, hoy la moderna Turquía, que es en Asia Menor. Su padre era de la tribu de Benjamín. Así que es evidente que la familia de Shaul tenía una descendencia israelita. Y ellos tenían fábrica de cuero y tejeduría donde se fabricaban famosos textiles. Y en Tarso, aleluya, Saúl nació y estuvieron viviendo ahí un tiempo, pero cuando él era pequeño, la familia ya se mudó a Jerusalén, donde Pablo creció, y así lo afirma en el libro de Hechos 22:3. Y dice: yo de cierto soy hebreo, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Elohim, como hoy lo sois todos vosotros. Aleluya. Entonces aquí las Escrituras nos confirman que Shaul era de Tarso, de Cilicia, aleluya, pero fue criado en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, aleluya, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿Quién son nuestros padres? Nuestros padres de la fe: Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, aleluya. Ellos son nuestros padres espirituales. Aleluya. Y fíjense en que el nombre Pablo es un nombre que viene de Paulus, es un nombre griego, y es una expresión un poco desagradable cuando nosotros conocemos realmente el significado de este nombre, de Paulus. Este nombre que le pusieron realmente burlándose de Shaul, porque Paulus significa una persona baja de estatura, y realmente Shaul era bajo de estatura, incluso era calvo y tenía las piernas arqueadas y también una nariz bastante predominante, ¿no? O sea, grande, quiero decir. Así que a él le empezaron a llamar Paulus justamente por eso, por su condición física, pero que realmente había sido como una forma despectiva de decirle a él de que era bajito. En realidad su nombre, como acabo de decir, es Shaul porque él es hebreo, o era hebreo. Dice en Filipenses 3:6: en cuanto a celo perseguidor de la congregación, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Fíjense, Shaul era de la tribu de Benjamín. O sea, él era de la tribu de Benjamín
Aleluya. Él era hebreo, israelita. Amén. Y quiero aclarar algo. Muchos dicen, bueno, es que él era judío. Bueno, es que hay mucha confusión con esa palabra. Ser judío, significa ser de la tribu de Judá. Acuérdense que de Jacob hay 12 tribus en las cuales son los israelitas, los hebreos. Y Judá da nombre a la tribu de Judá, que es de donde vino nuestro Salvador. El rey David era de Judá, era judío, pero en realidad la palabra en hebreo no es judío, es Yahudí. Yahudí, eso significa de la tribu de Judá. Así que en realidad nos han enseñado muy mal los significados de esto, ¿verdad? Y en realidad Shaul, Pablo, él era Yahudí. Perdón, era de la tribu de Benjamín, no era Yahudí. No era Yahudí, no era judío, era de la tribu de Benjamín, sí era israelita. Amén. Entonces, quiero poner esto bien en claro porque judío, la palabra judío no existe en el idioma hebreo, que es el idioma que realmente se escribió las Sagradas Escrituras. Se escribió en hebreo y se escribió en arameo, ¿sí? Luego sí, lo pasaron al griego, lo pasaron al latín, lo pasaron a todos los idiomas para que llegara a todas partes del mundo, pero se han perdido, cuando en la transliteración, se han perdido realmente la esencia de los verdaderos nombres. Así que por lo tanto Pablo, Shaul, no había perdido en ningún momento su herencia genética ni cultural, pues realmente su familia no fue a otro lado del mundo, sino que estuvo allí, en Jerusalén, en Israel, y él se crió en la tierra de sus antepasados. Vamos a leer Romanos 11:1. Dice, digo pues, ¿ha desechado Elohim a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces aquí, amados, estamos confirmando, ¿sí?, su descendencia, su nacionalidad, dónde se crió y quién es Shaul. Aleluya. Entonces, Shaul fue discípulo de Gamaliel. ¿Y quién es Gamaliel? Uno de los más destacados maestros fariseos de sus tiempos. Gamaliel es nombrado en el libro de Hechos 5:34, cuando los discípulos de Yeshua se enfrentaron al Sanedrín. Había mucha confrontación en aquella época. Acuérdense de que Yeshua, cuando empezó su ministerio, hubo una confrontación cultural, hubo una confrontación religiosa, y por eso fue asesinado. Más que nada espiritual, porque todo lo que hay detrás de eso es espiritual. Así que Shaul vivió toda su vida como hebreo. En el libro de Hechos 16:3 encontramos a Shaul circuncidando también a Timoteo. ¿Se acuerdan de Timoteo? Timoteo es un discípulo de Shaul, cuya madre de Timoteo también era hebrea. ¿Cómo pensar siquiera que Shaul abolió los mandamientos del Elohim? Vamos a leer Gálatas 1:10. Dice, ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Elohim? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mashiach Yeshua. También quiero aclararles que Mashiach
significa ungido. Ungido en hebreo, en griego es Cristo, Cristo, ¿sí? Por eso de ahí viene la palabra Cristo y de ahí proviene cristianos. Los cristianos son ungidos, ungidos del Eterno. Qué importante conocer nuestras raíces. Aleluya. Entonces Mashiach, que es el ungido, Yeshua. Shaul no hizo nada para complacer a los hombres, ni tampoco quiso presionar a los judíos. Shaul se mantuvo asistiendo, fíjense, a las sinagogas cada día de reposo, o sea, Shabbat. Shabbat es una palabra hebrea que significa reposo, ¿sí? El día de reposo allí en Israel es muy, muy respetado. Aleluya. El viernes por la tarde, noche, se cierra todo, completamente todo, y no se hace absolutamente nada hasta el día siguiente, sábado, por también la tarde. Se hacen 24 horas de reposo, de Shabbat. Aleluya. Y esto es un mandamiento también del Eterno. Acuérdense ahí cuando nos habla en Shemot 20, los 10 mandamientos de las tablas de Moshe, dice que tenemos que guardar el día de reposo. Aleluya. Entonces Shaul nunca dejó de hacer el Shabbat, el día de reposo. Y eso lo podemos encontrar en muchos textos, como por ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 13, 5, capítulo 13, 42, en el capítulo 14, 1, en el capítulo 17, 2, en el capítulo 17, 10, en el capítulo 17, 17 y en el capítulo 18, 4. Y hay otros más, pero bueno, me voy a referir a estos. Si quieres luego tomar apunte y lo buscas, son muchos textos en el cual nos habla realmente de que Shaul se mantuvo asistiendo a las sinagogas cada día de reposo. Y es interesante destacar, para comprender mejor, que en aquellos días la comunidad hebrea de cualquier pueblo o ciudad era muy unida y muy estrictamente eran observantes de sus costumbres y tradiciones, y a Shaul se le permitía hablar en las sinagogas, como lo demuestran los textos antes citados del libro de los Hechos. Nadie puede entrar en la comunidad y hablar en las sinagogas si no era un rabino estudioso de la Torá. La Torá se habla de los 5 primeros libros del Antiguo Pacto. Entonces, que le dicen la ley de Moshe, pero en realidad no es la ley de Moshe, es la ley del Elohim viviente. Aleluya. Así que Shaul no era un apóstata, Shaul no era un hereje o un miembro de otra religión, o ni siquiera era un recién convertido al judaísmo. No le era permitido hablar en un Shabbat en las sinagogas si él no era realmente un rabino. Esto mismo lo hemos visto también con Yeshua HaMashiach. Lo vemos que cuando él comenzó su ministerio, estaba en Shabbat, en día de reposo, en la sinagoga, hablando de las escrituras, recitando las escrituras. Y eso lo puede hacer nada más que un estudioso de la Torá, un rabino, un rabí, un raboní. Son hombres preparados desde muy jovencitos, desde niños, instruidos en la Torá. Aleluya. En las Sagradas Escrituras. Bueno, aleluya. Bendigo y saludo a todos los que están aquí en la plataforma. Qué gozo, ¿no? Que me alegro mucho de que estéis aquí, escuchando la palabra.
Mis hermanos, vamos a continuar en el libro de Hechos, capítulo 18, versos 18 al 21, y vamos a leer. Shaul, asistiendo a la sinagoga, hace un voto rapándose la cabeza. Probablemente era un voto nazarita o nazareo. Shaul no estaba en Jerusalén, sino en la ciudad de Cencrea, en Grecia, a unos 16 kilómetros de Corinto, un lugar donde habitaban muchos, pero pocos hebreos. Era una ciudad bastante grande, pero había pocos hebreos. Incluso allí vemos cómo Shaul cumplía con esta ley, con la ley de ir a la sinagoga. Entonces no podemos en realidad ver que Shaul en algún momento fue un apóstata o no cumplió con la ley. En el libro de Hechos 19:8 dice: y entrando Shaul en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Elohim. Bueno, esto ya vemos aquí que Shaul había sido ya transformado, cambiado, ¿verdad? Por un nuevo hombre, aleluya, y él al tener autoridad como rabino, como estudioso de la Torá, aleluya, él podía entrar en la sinagoga, pero él iba con la intención de hablarle a los judíos o a los que estaban allí en las sinagogas sobre el reino del Elohim, aleluya, sobre Yahshua. Así que en el libro de Hechos 20:16 dice: porque Shaul se había propuesto pasar de largo a Éfeso, pero para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en el día de Pentecostés, o sea, en hebreo se llama Shavuot, ya que a los hebreos se le instruye en la Torá a peregrinar a Jerusalén para las 3 fiestas de peregrinaje. Exactamente. Entonces, el Shabbat es tan importante que todos aquellos que estaban lejos tenían que acercarse a Jerusalén, porque allí es donde era el centro, de donde allí realmente festejaban el día de reposo. Así que es otra demostración de que Shaul, Pablo, en su etapa madura de su ministerio, seguía guardando los mandamientos, seguía guardando los mitzvot del Elohim, la instrucción de nuestro Padre Celestial. Aleluya. En el libro de Hechos, 21, 18 al 22 dice que los hermanos habían escuchado falsos rumores acerca de Shaul, los cuales nunca creyeron en este punto, porque realmente Shaul tenía un buen testimonio. Así que cuando Shaul toma este voto nazareo, allí como hemos leído antes, aquí vuelve otra vez a tomar este voto nazareo, o sea, se rapa la cabeza y hace un rito de purificación. Este voto nazareo significaba el deseo realmente de tener una vida santa, una vida separada, una vida apartada exclusivamente para el servicio del Elohim. Así que Shaul no estaba haciendo realmente una actuación porque creía que agradaba a los hombres, sino que él quería agradar de todo su corazón al Eterno y no a los hombres. Aleluya, como lo confirma en Gálatas 1:10. Aleluya. Vamos a leer en el libro de Hechos 23, 1, 5. Dice la poderosa palabra: entonces Shaul, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Elohim hasta el día de hoy. Entonces aquí vemos en este texto de que Shaul llama hermanos a los del Sanedrín, porque en realidad él también había sido del Sanedrín.
Entonces seguimos con el verso 2, 23:2. El sumo sacerdote, Ananías, ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. 23:3. Entonces Shaul le dijo: Elohim te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? 23:4 dice: los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Elohim le injurias? 23:5 Shaul dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Tremendo, ¿verdad? Esto es tremendo. Aleluya. Shaul, después de aceptar al Mashiach, después de 20 años, fíjense, escribió el libro de Romanos y algunas epístolas. Piénsalo cuando leas esos textos para interpretar correctamente al apóstol Pablo, porque debes de reconocerlo como hebreo, observante de la ley, de la Torá, de la instrucción del Eterno. En el libro de Hechos 23:9 dice: y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Elohim. Si Shaul lo interpretan como un abolicionista de la ley de Dios, entonces este hombre no hubiera sido o no hubiera salido absuelto de tantas acusaciones hasta delante del Sanedrín. Así que para discutir, para enseñar como lo hacía Shaul, tenía que tener mucho conocimiento de las escrituras, de la Torá, que contiene mandamientos, leyes, estatutos, juicios y testimonios del Eterno. ¿Para qué? Para guiar a su pueblo al camino de la santidad, como un pueblo especial que refleje lo que el Eterno quiere para todos los hombres. Debemos tener en cuenta algunos conceptos que nos permiten aprovechar las enseñanzas de Shaul, de Pablo. Así que hemos leído en el libro de Hechos 23:2. Fíjense en que el sumo sacerdote, que se llamaba Ananías, ordenó a los que estaban junto a él que le golpeasen la boca. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerte! Shaul estaba siendo acusado, pero él era un hombre con una buena conciencia y era evidente en su forma de hablar y también de actuar, porque él no solamente hablaba, sino que tenía buen testimonio, actuaba conforme a lo que hablaba. Pero este hombre Ananías, el sumo sacerdote de los judíos del Sanedrín, no honró su puesto. Acuérdense que el Sanedrín era de la religión del judaísmo. Amén. Entonces, él era conocido por su avaricia. Ananías era conocido por su avaricia. Incluso un historiador judío llamado Josefo habla cómo Ananías robaba los diezmos. Aleluya. Ananías robaba los diezmos que les pertenecía a los sacerdotes, que ellos eran los que ministraban en el altar, en el templo. Esto es muy grave, no solamente porque hay un mandamiento que dice no robarás, pero es que encima si robas los diezmos del templo es sumamente grave. Y Ananías, esto era lo que hacía. Él nunca tuvo escrúpulos para usar violencia, ni siquiera tenía escrúpulos para asesinar a quien se le interpusiera, solamente por sus propios intereses. Después se supo con los años que fue brutalmente asesinado
justamente por los judíos nacionalistas. Así terminó, ¿verdad? Así que en el libro de Hechos 23, del verso 3 al 5, vemos que la respuesta de Pablo al golpe de su cara, ¿verdad? Fue una reacción lógica, porque primero que él no era un hombre condenado ni culpable de nada. Shaul reaccionó según su represión, estaba totalmente justificada y acertada cuando le dice a Ananías: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¡Wow! Tremendo. El hombre que mandó que un hombre indefenso fuera golpeado era en verdad una pared blanqueada, sin empatía, sin sentimientos. Ananías no tenía sentimientos, no tenía empatía. Y ahí, claro, se aprovechó de este hombre, Shaul, que estaba ahí siendo juzgado, y él aprovechó esto para humillarlo más todavía. La reacción de Ananías fue despectiva, fue humillante. Tal vez le molestó incluso la integridad de Shaul, lo que él representaba en lo espiritual, porque él era un discípulo del Mashiach, un discípulo del Hijo del Dios viviente. Shaul le dice: ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantas la ley y me mandas a golpear? Shaul realmente expuso la hipocresía de Ananías. Conforme a la ley de Moshe, el concilio, los hombres que la conformaban, debían ser supuestamente ejemplos de esa ley, ejemplos de lo que ellos enseñaban y predicaban al pueblo, y que ellos condenaban al pueblo cuando no se cumplía la ley de Elohim. Sin embargo, ellos no hacían lo que debían de hacer. Y esa orden de golpear a Shaul era, de hecho, todo lo contrario, lo que realmente es el espíritu de la ley, es el espíritu de los mandamientos del Eterno. Aleluya. Vamos a seguir con Deuteronomio, capítulo 25, 1 y 2. Dice: si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Así que, mis amados, esta ley dice únicamente un hombre encontrado culpable puede ser golpeado. Y a Shaul no se le imputaba ninguna culpa. Pero a Ananías, ese espíritu que tenía él, el espíritu del anti-Mashiach, del anticristo, quiso humillarlo, quiso destruir en él la fe, quiso destruir en él ese llamado, ese propósito de Dios para su vida. ¿Y cuántas veces el enemigo viene a nuestras vidas a humillarnos, a vejarnos delante de las demás personas, para socavar, para destruir, para querer acabar con ese llamado, con ese propósito del Eterno para nuestras vidas? ¿Cuántas veces, siendo siervos y siervas del Eterno,
predicando su palabra, llorando, ayunando, clamando por los demás, siendo siervas y siervos, aleluya, llevando esa palabra de refrigerio, aleluya, de sanidad. Te habrás visto que has sido injuriado, calumniado, humillado. Aleluya. Pero miren, mis amados, miren lo que le ha pasado a Saúl. Él se mantuvo firme. Él continuó. Y hay muchos testimonios de este apóstol que incluso en un momento lo apedreaban y él se levantó y siguió predicando y siguió predicando. Saben, para estos últimos tiempos necesitamos siervos y siervas así. Necesitamos ese fuego que se ha encendido en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestro espíritu. Aleluya. Esto es un testimonio de vida, un testimonio de un discípulo del Eterno, que él se mantuvo firme hasta el fin. Él iba a las sinagogas a predicar de Yeshua, pero él también iba a predicar a los gentiles. Él iba a muchas partes y viajó a muchas partes, pero nunca abolió la ley. Aleluya. Él siempre se mantuvo firme. Y cuando él dijo que quién eres tú para venir a mí a juzgarme, te sientas tú a juzgarme cuando tú estás quebrantando la ley. Así que acabamos de leer en Deuteronomio 25, del 1 al 2, que hay una ley de parte del Eterno, que no se debe de golpear, ni mancillar, ni humillar a alguien que es inocente. Esta ley dice que únicamente un hombre encontrado culpable puede ser golpeado. Y a Saúl no se le imputaba ninguna culpa. Cuando Saúl le dice, Elohim te golpeará, realmente estaba profetizando palabras a la vida de Ananías. Él jamás se imaginó el fin de Ananías. Ananías, a pesar de sus engaños, de sus tretas, de sus sobornos, sus últimos días los vivió como un animal perseguido y terminó asesinado por su propia gente. Por eso, mis amados, esto nos habla que nosotros, por mucho que seamos humillados, por mucho que quieran culparnos y nos quieran hacer ver culpables de cosas que no hemos hecho, nosotros no podemos quebrantar la ley y debemos de dejar su justo juicio a nuestro Padre Celestial, a nuestro Abacadosh, para que Él haga conforme a las obras. Si alguien se ha levantado en contra tuya, si alguien ha levantado un falso testimonio, déjalo todo delante del tribunal del Eterno. Vemos que estaban todos presentes allí en el concilio del Sanedrín, y cuando Saúl habla así de esta manera, le dicen al sumo sacerdote de Elohim injurias. Salieron en defensa de Ananías. Y siempre vamos a encontrar de que esa persona que se levanta contra ti va a tener gente que lo apoye.
Pero solamente debemos de confiar en el Eterno, en ese corazón que tú tienes para el servicio de Él, que sabes perfectamente que estás recto delante de Él, cumpliendo sus mandamientos, cumpliendo sus mandatos y caminando conforme a su voluntad y a sus propósitos. Siempre habrá alguien que se levante contra nosotros, mi amado, mi amada. Y siempre habrá gente que lo apoye. Y tú podrás decir, ¿por qué todo esto? Si no he hecho nada malo, si no he cometido ningún error, no soy culpable de esto que me acusan. Yo he sido injuriada muchas veces y realmente he visto la mano del Eterno. He visto que realmente Él me hizo justicia delante de los que me injuriaron. Muchas veces, ¿eh? Más cuando somos mujeres y estamos en la obra. Y más cuando tenemos un llamado y un propósito de Elohei. Muchos se levantan contra ti. Pero el único juez es el Eterno. El único que puede juzgar los corazones es el Eterno. Fíjense en que Shaul inmediatamente se dio cuenta de que su reacción no era la correcta. Y estaba de acuerdo de que realmente fue una reacción errónea el maldecir a un príncipe de su pueblo. ¿Por qué? Porque en el libro de Éxodo 22-28 dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Aún a pesar de que era un sepulcro blanqueado, como Yahshua les llamó a los del Sanedrín, fariseos hipócritas les llamó Yahshua. Shaul se mantuvo fiel, aleluya, a este mandamiento. Aleluya. Vamos a seguir con Deuteronomio, capítulo 25, 1 y 2. Dice, si hubiera pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia, según su delito será el número de azotes. Así que, mis amados, esta ley dice únicamente un hombre encontrado culpable puede ser golpeado. Y a Shaul no se le imputaba ninguna culpa. Pero Ananías, ese espíritu que tenía él, el espíritu del anti-Mashiach, del anticristo, quiso humillarlo, quiso destruir en él la fe, quiso destruir en él ese llamado, ese propósito de Dios para su vida. ¿Y cuántas veces el enemigo viene a nuestras vidas a humillarnos, a vejarnos delante de las demás personas, para socavar, para destruir, para querer acabar con ese llamado, con ese propósito del Eterno para nuestras vidas?
¿Cuántas veces, siendo siervos y siervas del Eterno, predicando su palabra, llorando, ayunando, clamando por los demás, siendo siervas y siervos, aleluya, llevando esa palabra de refrigerio, aleluya, de sanidad? Te habrás visto que has sido injuriado, calumniado, humillado, aleluya. Pero miren, mis amados, miren lo que le ha pasado a Saúl. Él se mantuvo firme, él continuó, y hay muchos testimonios de este apóstol, que incluso en un momento lo apedreaban, y él se levantó y siguió predicando y siguió predicando. Saben, para estos últimos tiempos necesitamos siervos y siervas así. Necesitamos ese fuego que se ha encendido en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestro espíritu. Aleluya. Esto es un testimonio de vida, un testimonio de un discípulo del Eterno, que él se mantuvo firme hasta el fin. Él iba a las sinagogas a predicar de Yeshua, pero él también iba a predicar a los gentiles. Él iba a muchas partes y viajó a muchas partes, pero nunca abolió la ley. Aleluya. Él siempre se mantuvo firme. Y cuando él dijo que quién eres tú para venir a mí a juzgarme, te sientas tú a juzgarme cuando tú estás quebrantando la ley. Así que acabamos de leer en Deuteronomio 25, del 1 al 2, que hay una ley de parte del Eterno, que no se debe de golpear, ni mancillar, ni humillar a alguien que es inocente. Esta ley dice que únicamente un hombre encontrado culpable puede ser golpeado. Y a Saúl no se le imputaba ninguna culpa. Cuando Saúl le dice, Elohim te golpeará, realmente estaba profetizando palabras a la vida de Ananías. Él jamás se imaginó el fin de Ananías. Ananías, a pesar de sus engaños, de sus tretas, de sus sobornos, sus últimos días los vivió como un animal perseguido y terminó asesinado por su propia gente. Por eso, mis amados, esto nos habla que nosotros, por mucho que seamos humillados, por mucho que quieran culparnos y nos quieran hacer ver culpables de cosas que no hemos hecho, nosotros no podemos quebrantar la ley y debemos de dejar su justo juicio a nuestro Padre Celestial, a nuestro Abba Kadosh, para que Él haga conforme a las obras. Si alguien se ha levantado en contra tuya, si alguien ha levantado un falso testimonio, déjalo todo delante del tribunal del Eterno. Él realmente era un observante de las Escrituras. Él cumplía con las Escrituras. Él conocía perfectamente cada mandamiento y cada decreto y estatuto del Eterno. Y él se dio cuenta de que su reacción no había estado correcta. Qué importante, mis amados, aleluya. Qué enseñanza aquí nos deja
el Sheliach, el apóstol, Shaul, Pablo, aleluya, para nuestras vidas. ¿Cuánto tenemos que cuidar nuestra boca? ¿Cuánto tenemos que cuidar nuestras reacciones? Dice la palabra, airaos, pero no pequéis. No podemos levantar nunca el dedo acusador por más que te estén acusando. No podemos defendernos por más que nos estén acusando. No podemos imponer nuestra humillación como algo personal, como algo en defensa de nuestra vida, de aquello que nos están culpando, porque entonces la mano del Eterno, aleluya, no obrará en justicia. Pero si lo ponemos todo en manos de Él hará justicia. Aleluya, ¿cuántos lo creen? Aleluya. Porque en realidad de los ojos del Eterno nada se esconde. Todo sale a luz, mis amados. Aleluya. Tal vez estás pasando por un tiempo o has pasado por un tiempo donde muchos te han culpado, donde muchos han querido humillarte y te han culpado de algo que tú no eres culpable y han tergiversado tus palabras, tus actitudes, tu acción y se levantaron en juicio contra ti. Amados, esto lo vemos desde los comienzos que somos siervos del Eterno. Cuando estamos en el camino de la verdad, siempre habrá alguien que se levante contra nosotros. Pero dice Yeshua, cuando te peguen en una mejilla, da la otra. Cuando te maldigan, bendice. Cuando te pidan tu capa, dásela. Cuando te pidan que camines con Él una milla, ve. Aleluya. Para que seamos realmente, que demos testigos, que seamos testigos y testimonio de que somos hijos de Dios. Y así, en nuestro caminar, en nuestra fe, en nuestra emuná, podamos entonces reflejar quiénes somos. Hay muchos que tienen palabra tremenda, se suben a los púlpitos y profetizan y hacen milagros inclusive. Pero sus testimonios no avalan lo que hacen. Por eso nuestras palabras y nuestro hacer tienen que ir en unidad para realmente ser esos siervos y siervas del Salvador Mashiach. Es una reflexión que el Eterno ha traído para nuestras vidas, que realmente cuando nosotros estamos seguros y seguras que estamos delante del Eterno conforme a lo que Él quiere, conforme a su palabra, que caminando con Él conforme a sus mandamientos, a sus estatutos. Aleluya. Qué precioso, mis amados. Aleluya. ¿Saben qué? Cuando el enemigo se levanta contra nosotros a injuriarnos, deberías de alegrarte, deberías de gozarte, deberías de reírte, aleluya, y darle gracias al Todopoderoso, porque en verdad el enemigo se levanta contra aquellos que están realmente alineados a la voluntad del Padre, aleluya, aleluya, porque realmente eres esa luz por el cual
muchos se acercarán a ti. Bendito es el Abacadosh, bendito es el Padre, bendito es el Hijo y bendito es el Ruach HaKodesh. Gracias, mis amados, gracias, amadas, siervos y siervas del Eterno. Pues terminamos entonces con esta programación del Ministerio Nueva Jerusalén. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre todos vosotros y Él los prospere en todos vuestros caminos. Shalom, shalom.